ese punto comenzó a sentir la selva como un sistema intercomunicado. Flora, fauna, seres humanos, donde él, junto con el barco, no estaba simplemente pasando por el río, sino que en ese preciso momento él era el río. Donde el río no era una abstracción que tenía pasado y futuro en la economía de un país. Tampoco era simplemente el medio de transporte que lo iba a dejar en un determinado sitio. No. Él estaba allí integrado a esa naturaleza en un presente continuo. Era naturaleza. Él era el río, donde el río no era una abstracción que tenía pasado y futuro. En la economía de un país tampoco era simplemente el medio de transporte que lo iba a dejar en el intermedio en determinado sitio. No, él estaba allí integrado a una naturaleza en presente continuo. Era natural. Que era el fluir de su sangre. Los latidos del bosque eran los latidos de su corazón. Y lo que vio y oyó tenía que ver con su vida. Mientras los bogas daban huevos de tortuga en los arenales de chinchón. La primera, ¿quiere verla? Boga 1. Pez teleosteo. Comunicado es que de comunicar, hablar, decirle, y inter, o sea que hay que tener como mucha precisión para poder escuchar así. Por ejemplo, hay algunas personas que hablan muy, o sea, inter, que es inter, me va a entender a mí, que casi muchas personas no ponen cuidado a ese sonido. Entonces la primera definición nos está hablando de que un boga es un pez. Déjenos tú, Laura, la otra. Aquí dice 2. Boga. Es tranquilo, que se volvió como el río, tranquilo, y empezó a escuchar los intercomunicados de la flora, fauna y de las otras personas. O sea, por ejemplo, cuando uno no tiene nada que hacer y se pone por ahí a andar tranquilamente, uno escucha todo con delicadeza, los grillos, los pajaritos. ¿Será? ¿Crees que sí? ¿Dónde dice Río Magdalena? ¿En Barranquilla? ¿Tú lo has visto? No, pero yo sí he estado por allá. ¿Has estado por allá? Venga, por aquí donde está Carlita. San Florencia. Entonces, en la economía de un país, tampoco era simplemente el medio de transporte que lo iba a dejar en un determinado sitio. Sigue ahí ese pedazo que dice, que termina ese pedazo. Tampoco era simplemente el medio de transporte que lo iba a dejar en un determinado sitio. Escuché. ¿Cómo? Escuché. ¿Escuché? No, es escuche. Escuche la selva. Dijo así. Dijo, ahí hay una coma, ¿cierto? Dijo. Ella pregunta que nunca le había parecido, que no sabías cómo leerse ahí esa parte, ¿cierto? Entonces, está explicando lo que dijo ese pasajero. Escuche la selva, eso se lee. Dijo. Este río que nosotros acabamos de hablar, que Gabriel acaba de pasar, ¿sí? Este río fue declarado por la Constitución Política de Colombia. Todos sabemos que es la Constitución Política de Colombia, ¿no? Esas reglas las hicieron para que las cumpliéramos, pero en Colombia hay algo que se ve todos los días. El fraude, la trampa, todo eso. Todo eso, aunque existe un libro con reglas, pero eso así como dijo mi mamá, así como dijo una tía, se lo pasa por donde le quepa. Y vuelven y lo sacan, les llega por aquí y les pasa por acá.
colegio. Para que haya Invasión más lleva más H. verdes. Y No. para que haya más hojas. Poner dos vecinas más. No, que ¿cómo se llama? Que también el colegio agrotécnico tenga cuatro pisos. Que el colegio agrotécnico tenga una cancha. Pero eso no lo puede. De hierba. Oigan. Pero ese colegio no se puede coger porque ese colegio es de papa. O sea, Hoy de papas. O sea, lo o sea, vamos a es construir como- un cura. ajá, De papitas. para que entienda, o sea, De por ejemplo, papitas. el profesor de lengua no debería entender. Pónganme cuidado, chamacos, que les estoy Bueno, hablando. papá. O sea, el profesor de lengua nos explicó que. Lengua. Lenguaje, chamo. Lengua. Que solamente los alcaldes podían dar las ayudas como tableros, mesas. Ajá. Para este ejercicio vamos a escuchar, podemos preguntar, vamos a pensar lo que ella nos está diciendo para después poder elegir. ¿Listo? Si escuchamos podemos elegir y también podemos preguntarle. Entonces, arranca, mi lady. ¿Cuáles son tus propuestas? Si yo fuera alcaldesa, mis propuestas serían mejorar las ayudas, mejorar los empleos, mejorar los deportes, las calles del pueblo, ayudar al medio ambiente, ayudar a las personas humildes, ayudar a los jóvenes de bajos recursos. Mi lady, progreso y esperanza. ¿Preguntas? ¿Cuál era? Otra vez léeme las primeras, tantito un momento. Mejorar las ayudas. Ahí, mejorar las ayudas. ¿Qué ayudas y cómo las mejorarías? Como para cerrar esta parte del día, para pasar a la siguiente parte. Vean cómo de ese fragmento del texto que leímos desde esta mañana, dándole desde la meditación, después acá cada uno lo leímos parte por parte. Cómo de ese texto sacamos el tema del que estuvimos hablando, terminamos hablando de democracia, que fue lo que acabamos de hacer. La democracia consiste en eso, en proponer, en escuchar cuáles son nuestras propuestas y decidir.